Vampiros, el momento en el que la ciencia ficción comienza a verse más real. Son personajes que pertenecen al mundo de la imaginación o también pueden manifestarse. ¿Existen los vampiros? Tuvimos un encuentro con uno de ellos, aquí, en Chile. Si yo pudiera encarnarlo 100%, a llevarlo como a la realidad, yo lo haría. Otras fronteras. Por esencia, el concepto asusta. Vampiros. Son muchas las historias que confieren un carácter de terror a estos personajes. Su relación con la noche, con la sangre y con la muerte les otorga una categoría diabólica por sí misma. Y una fuerte corriente que se ha ido imponiendo dentro de los ambientes los ambientes tribales de lo gótico tiene que ver con una adhesión al hecho satánico, con una adhesión a la muerte, al hecho del vampirismo. En Chile las historias no son pocas. Profanaciones a camposantos, encuentros y también crímenes son relacionados con movimientos reconocidos como vampiristas. Gritos, ruidos, profanación y saqueo de tumbas. Yo lo he visto, unos jóvenes que andan de negro, que llega a dar miedo a uno toparse con ellos. Pues están endemoniados, y eso es la verdad, porque ellos adoran al demonio. Po. Quisimos conocer de cerca la vida de un personaje que impacta, un vampiro real, en Chile. A mí me empezaron a gustar los vampiros también de muy chico, así que como que a mí me sentía como súper cómodo durmiendo dentro de un ataúd. Y dentro de esa estructura de pertenencia a lo satánico, a lo vampírico, hay naturalmente rituales que ellos realizan en ambientes que están relacionados con la muerte. Se habla muy fuertemente, y hay un estudio que se hizo en un país europeo en los años 2006, sobre las tendencias suicidas de los góticos. Esas tendencias suicidas están muy relacionadas con el ambiente de adoración al oscuro, a la magia negra, al satanismo, a lo demonológico. Entonces, en los ambientes de rituales, naturalmente muchos de estos rituales los ubican en lugares donde la muerte está instalada. Hay personas que les fascinan los vampiros y hacen ritos de sangre y beben sangre y se juntan y se reúnen y comparten una copa de sangre, y hay otros que se van por el lado más del satanismo, de matar animales y hacer orgías y todo ese tipo de cosas. ¿Tú, por ejemplo, crees en Dios? Yo soy agnóstico, o sea, yo no creo en nada. Ceremonias sangrientas, extrañas maneras de demostrar su compromiso con la oscuridad. La historia cuenta que los primeros antecedentes sobre la existencia de un vampiro se conocieron desde el siglo XVI. De ahí, las más emblemáticas consideran a Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, un guerrero sanguinario cuya mejor opción a la hora de la tortura era el empalamiento, método de gran dolor para los subyugados que consistió en introducir una gruesa vara de madera en el cuerpo y dejarlos morir sin pasar a llevar los puntos vitales. Así, el sufrimiento se extendía por varios días. Otra historia ocurrida en Transilvania. Cuando corría el siglo XVII, la condesa Vittori sentenció al sacrificio a 600 doncellas. Muchas de ellas aparecieron mordidas en su cuello. La descripción señaló que la malvada mujer bebió de la sangre de ellas para conservar su belleza y extender su juventud. Y no hay solo una imitación estética, sino que hay también una convicción profunda que los hace extraordinariamente depresivos. Y esa depresión puede terminar, como se ha dicho en los análisis especializados de tipo sociológico, con una tendencia suicida que en otros países, no tanto en la sociedad chilena, se ha expresado en suicidios objetivos, en suicidios reales. El eco de un miedo lejano, sentir la necesidad de beber sangre, explicaciones que establecen incluso la existencia de enfermedades como la pelagra, que impide una exposición al sol y mantienen la piel rugosa y decolorada. Pero más allá, el mundo piensa que son solo una leyenda. Pero, ¿hay siquiera alguna posibilidad de que existan? Las prácticas del vampirismo, que se dan no solo dentro de ciertos ambientes de estos grupos,
está el hecho de que en los rituales necesariamente la sangre es un factor central. La sangre la ven como participación en la eternidad. Siguen un poco las lógicas de las novelas de terror relacionadas con el vampirismo, en que los vampiros sobreviven, se hacen eternos en la medida que beben sangre humana. La vida de Leonardo Ozores impacta. Vestido de negro se define un vampirista, un admirador de la obra vampirista del mundo. Desde aquí observa la ciudad, tal como lo hicieran sus antepasados, tal como ellos elegían a sus víctimas. La narración de los crímenes más espeluznantes también han tenido que ver con góticos o vampiristas. El alemán Fritz Haarmann en 1931 asesinó a 28 jóvenes de la misma manera, una mordida en el cuello. Los vampiros se rodean de cementerios, se rodean de ataúdes, se rodean de lo que es la noche, y era lo mismo que yo hacía todos los días, trabajando en la funeraria, trabajando entre medio de ataúdes, trabajando en los cementerios, trabajando de noche. En 2001 también en Alemania un matrimonio mató a un hombre de 66 años con el único fin de beber su sangre. Quienes llegan al extremo de producirse transformaciones de carácter físico, por ejemplo en las dentaduras, lo hacen porque en los rituales internos que practican realizan estos actos mórbidos, estos actos que son muy desquiciados, de morder el cuello de aquellos que participan allí y que voluntariamente hacen parte de este entorno de adoración al mal representado en lo vampírico. Trabajo Más de 18 años en una funeraria, y eso es como lo más cercano que tengo al lado oscuro, como lo espiritista y ese tipo de cosas. Porque si bien mi trabajo es un trabajo como cualquier otro, dentro del trabajo se desarrollan muchas cosas y se sienten cosas y sufría emociones, y dentro, como te digo, del trabajo que yo desarrollo he vivido muchas cosas como paranormales. Existen en Chile, a juicio de Ozores, él es la clara muestra de que están en medio nuestro, pero quizás lo más inquietante es que hay otros que quizás no enfrentarían nuestras cámaras, otros que quizás se mantienen en el silencio, pero que en cualquier momento podrían hablar de otra forma. Yo conozco un par de gente que hacen rituales, que matan gallinas, beben su sangre y se reúnen alrededor de una mesa a tomar una copa de sangre y tienen unos ritos extraños y son una secta como bien pequeña donde no entra cualquiera. Otras fronteras.